Hola, ¿qué tal? Soy Pablo González. En esta tercera parte de articulaciones del miembro superior vamos a ver la articulación de la muñeca. Esta articulación también es llamada radiocarpiana, ya que solamente el radio por parte del antebrazo va a participar de la misma. Los segmentos que intervienen en esta articulación son el tercer segmento, es decir, el antebrazo. De este segmento solamente el radio participa, dijimos recién, y el cuarto segmento, que es la mano, y por parte de la mano van a formar parte de esta articulación los tres primeros huesos de la primera fila del carpo, ¿sí? Es decir, el escafoides, el semilunar y el piramidal, que acá en parte está cubierto por el pisiforme, que no participa de esta articulación. Acá vemos también la interlínea articular y observamos que el cúbito no participa, está muy alejado del carpo, y este espacio es ocupado por el fibrocartílago triangular, que ya lo hemos descrito cuando vimos la articulación radiocubital inferior y que lo vamos a volver a ver en imágenes posteriores. A continuación vamos a comentar cuáles son el tipo y el género de esta articulación. Ya sabemos que es una articulación móvil, así que entra dentro del tipo de las diartrosis, y dentro de las diartrosis pertenece al género de las condilartrosis. Acá observamos también, ya empezamos a ver las superficies articulares. Por parte del antebrazo vamos a encontrar una superficie que se llama glena antebraquial, que está formada por la cara inferior de la epífisis inferior del radio y la cara inferior del fibrocartílago triangular, que se encuentra en este lugar, y ya lo vamos a ver en próximas imágenes. Esta glena antebraquial es cóncava tanto en sentido transversal como en sentido anteroposterior. Y acá tenemos también en imagen el cóndilo carpiano, que dijimos estaba formado por los tres primeros huesos de la primera fila del carpo. Es la cara superior de esos huesos que presenta su superficie articular lisa y, como vemos, también convexa tanto en sentido transversal como en sentido anteroposterior. Acá podemos ver ya el cóndilo carpiano solamente y vemos la disposición de estos tres primeros huesos de la primera fila del carpo, fuertemente unidos entre sí, articulados, pero fuertemente unidos entre sí por ligamentos interóseos que hacen que trabajen en conjunto y no se separen durante los movimientos de la articulación de la muñeca. Y acá también podemos ver claramente cómo el pisiforme está articulado con la cara anterior del piramidal y por lo tanto no forma parte del cóndilo carpiano. Tanto el cóndilo carpiano como la glena antebraquial están tapizadas por cartílago articular, ambas superficies. Acá vemos de vuelta parte de la glena antebraquial, vemos la cara inferior de la epífisis inferior del radio con dos facetas o carillas. Esta es una carilla triangular externa que se encuentra en esta cara inferior de la epífisis inferior del radio y ocupa también parte de la cara interna de la apófisis estiloides del radio. Por dentro de ella tenemos esta otra carilla articular de forma aproximadamente cuadrilátera que va a corresponderse con el segundo hueso de la primera fila del carpo. Este lo hace con el primero, es decir, con el escafoides, y esta otra carilla con el semilunar. Estas dos superficies articulares están delimitadas por esta cresta dirigida en sentido anteroposterior y vemos que las superficies articulares también están tapizadas por cartílago articular y además vemos la concavidad de ambas, ¿sí? La glena antebraquial, dijimos, también es cóncava en sentido transversal y además en sentido anteroposterior. Este lugar en la articulación de la muñeca está ocupado por el ligamento o fibrocartílago triangular. Entonces, la glena antebraquial está formada por la cara inferior de la epífisis inferior del radio y la cara inferior del fibrocartílago triangular.
Acá en esta imagen los volvemos a ver ya en un esquema y podemos observar la convexidad tanto en sentido transversal como en sentido antero-posterior del cóndilo carpiano, y esto se va a corresponder con una concavidad en sentido transversal y en sentido antero-posterior de la glena antebraquial. Vemos los tres primeros huesos conformando el cóndilo carpiano y están separados esquemáticamente solamente para observar el lugar donde se articulan entre sí. Y acá vemos la articulación de la muñeca, que está desarticulada parcialmente, para poder observar la cara inferior de la epífisis inferior del radio con sus carillas externa e interna y la cara inferior del fibrocartílago triangular, conformando en su conjunto la glena antebraquial. Y vemos también cómo cada una de las superficies articulares va a corresponderse con las del cóndilo carpiano que están por debajo. Esta es la cara superior del escafoides, que vemos acá. Esta es la cara superior del semilunar, que vemos aquí. Y esta es parte de la cara superior del piramidal, que tenemos acá. Entonces, así queda conformada la articulación de la muñeca en cuanto a sus superficies articulares, todas, repito, revestidas por cartílago articular. También podemos observar acá esta estructura anatómica, que es un ligamento interóseo, o también llamado ligamento radio-escafo lunar, porque en esas tres estructuras es donde se inserta. Este ligamento no va a ser descripto, pero se los menciono porque es uno de los medios de unión que vamos a ver más adelante. En esta imagen vamos a comenzar a ver justamente los medios de unión y vamos a comenzar describiendo la cápsula articular, que ya dijimos varias veces que tiene forma de manguito. Fíjense acá, es de tejido fibroso, acá alcanzamos a observarla. También tenemos que decir que se inserta en el contorno de las superficies articulares que están involucradas en esta articulación y que en su cara interna está revestida por la membrana sinovial. Esa membrana sinovial es importantísima, ya que va a producir y segregar un líquido viscoso llamado líquido sinovial, el cual es vertido en el interior de la cavidad articular y va a lubricar de esta manera a la cavidad articular. Ese líquido sinovial también tiene la función de nutrir al cartílago que reviste a las superficies articulares y además va a extraer, a retirar de la cavidad articular todos los desechos del metabolismo. Esta cápsula articular, así conformada, así constituida con su membrana sinovial, va a delimitar la cavidad articular de la muñeca. Además, ya dijimos que las cápsulas articulares están reforzadas, en este caso la cápsula articular de la muñeca está reforzada por su parte exterior por ciertos engrosamientos llamados ligamentos de refuerzo. En este caso podemos observar aquí el ligamento anterior de la articulación de la muñeca. Acá vemos también el ligamento lateral externo. También podemos ver el ligamento lateral interno. Y en la siguiente imagen vamos a ver otro ligamento, que es el cuarto, que refuerza la cápsula articular, que se llama ligamento posterior. El ligamento anterior está formado por fascículos que se dirigen desde el radio y desde el cúbito hacia el carpo. Este es el fascículo externo o radiocarpiano y este es el fascículo interno o cúbito carpiano. Fíjense que su origen, en este caso del ligamento radiocarpiano o fascículo radiocarpiano, está dado en el borde anterior de la epífisis inferior del radio y también en la parte anterior de la apófisis estiloides de este hueso. Sus fibras se dirigen hacia abajo y hacia adentro para insertarse en el escafoides, en el semilunar y también en el hueso grande. Por parte del ligamento o fascículo interno, vamos a ver que las fibras se dirigen hacia abajo y afuera y también se insertan en el hueso grande y además en el semilunar y en el escafoides.
Así está constituido este fuerte, este robusto ligamento anterior de la muñeca. El ligamento lateral externo tiene origen en el vértice de la apófisis estiloides del radio y sus fibras se dirigen directamente hacia abajo en un trayecto muy corto para insertarse en esta eminencia que es el tubérculo del escafoides. Este ligamento tiene una forma de semicono y su vértice está dirigido hacia arriba y la base hacia el escafoides. Además, podemos ver acá parte, dijimos, del ligamento lateral interno de la muñeca, que es esta porción que vemos acá, parcialmente cubierta por este tejido que pertenece al tendón de inserción de un músculo cubital anterior que veremos más adelante. El ligamento lateral interno de la muñeca tiene origen en la apófisis estiloides de este hueso que es el cúbito y sus fibras se dirigen hacia abajo para luego dividirse en dos fascículos. Este que vemos acá es el fascículo anterior que se inserta en el pisiforme. Y en la imagen que tenemos a continuación podemos observar el fascículo posterior que va a insertarse en la cara posterior del piramidal. En esta misma imagen podemos ver de nuevo el ligamento lateral externo que ya hemos descrito y vemos el ligamento posterior de la muñeca que es menos robusto, menos desarrollado que el ligamento anterior y su disposición es bastante similar. Vemos que tiene un fascículo externo o radiocarpiano y un fascículo interno o cúbito-carpiano. El fascículo externo o radiocarpiano tiene origen en el borde posterior de la epífisis inferior del radio. Sus fibras se dirigen hacia abajo y adentro para insertarse en el escafoides, también en el semilunar, llegan incluso hasta el piramidal algunas fibras y a insertarse también en el hueso grande. El fascículo interno o cúbito carpiano tiene origen en una fosita que se encuentra entre la cabeza del cúbito y su apófisis estiloides. Sus fibras se dirigen hacia abajo y afuera y se insertan también en el piramidal, en el semilunar y en el hueso grande. Ahora sí, habiendo descrito ya todas las estructuras que forman la articulación de la muñeca, vamos a hablar de los movimientos que realiza. Esta articulación, como vemos acá, es una articulación biaxial. Eso quiere decir que realiza movimientos en dos planos del espacio, es decir, en el plano frontal y también realiza movimientos en el plano sagital. En el plano frontal podemos observar, desde esta posición de referencia, que la mano puede realizar este movimiento que se llama abducción, por el cual el borde externo de la mano se va a acercar o aproximar al borde externo del antebrazo. El movimiento opuesto que va a realizar es este que se llama aducción o aproximación, es decir, que la mano se acerca al plano sagital del cuerpo y de esta manera también podríamos decir que el borde interno de la mano se aproxima al borde interno del antebrazo. Dijimos que estos movimientos se dan en el plano frontal y alrededor de un eje que es perpendicular a ese plano, es decir, el eje antero-posterior. En este plano sagital podemos observar desde la posición de referencia, que no es la posición anatómica, y podemos ver que también existen dos movimientos a observar aquí. Este movimiento se llama flexión de la muñeca. Nos permite acercar la cara palmar o anterior de la mano a la cara palmar o anterior del antebrazo. Y este movimiento se llama extensión de la muñeca y nos permite acercar o aproximar la cara dorsal de la mano a la cara dorsal o posterior del antebrazo. Este movimiento dijimos que se da en el plano sagital y se da alrededor de un eje transversal o perlateral. Como consecuencia de esos cuatro movimientos que mencionamos recién, en la articulación de la muñeca también podemos realizar este movimiento formando círculos
que se llama circunducción y que no es ni más ni menos que el paso sucesivo o la suma de los 4 movimientos que hemos mencionado recién. Es decir, si hacemos una abducción de la muñeca y luego pasamos hacia la extensión, a continuación aducción y por último flexión, por ejemplo, habríamos realizado en ese caso una circunducción. Eso ha sido todo de la articulación de la muñeca y quiero tomarme la licencia de dejarles este breve comentario acerca de la mano, es decir, del cuarto segmento del miembro superior, que es en definitiva la razón de ser del miembro superior, ya que la evolución del hombre se debe a su sistema nervioso, pero también a la mano, ya que la mano es una herramienta maravillosa, un órgano de ejecución capaz de realizar innumerables acciones gracias a la prensión y a la oposición del pulgar. Pero además, la mano es un órgano sensorial. Sin ella, nuestra visión del mundo sería plana. No conoceríamos lo que es un relieve. La mano y el cerebro forman una pareja funcional inseparable. Por esto, el hombre logró modificar la naturaleza e imponerse a las demás especies. Por supuesto que la utilización de la mano debe ser con muchísima responsabilidad, ya que la mano del hombre ha sido capaz tanto de dar, de ayudar, de proteger, pero también la mano del hombre ha sido capaz de matar. Así que esta reflexión, si bien está al margen de la anatomía, la quería dejar para compartirla con todos ustedes. Y con esto ya me despido, les doy las gracias y les pido que nos consulten en el foro, vamos a estar en contacto para lo que ustedes necesiten. Muchas gracias.